En esta ocasión tenemos la producción Zapatista, Crónica de una rebeldía. Es un documental que fue hecho en el 2003, que originalmente duraba 120 minutos, y después fue editado en 2007 con una duración de 88 minutos. Es una producción del canal 6 de julio de los realizadores Víctor Mariña y Mario Viveros. En esta ocasión tenemos dos invitados a los cuales les doy la bienvenida. Es Adrián Rosas, él es cinefotógrafo, editor y colorista, y Ricardo Villarroel, quien es asistente de montaje. Y me gustaría que nos platicaras, Adrián, a breves rasgos, qué es el Canal 6 de Julio y un poco de su historia. El Canal 6 de Julio siempre ha sido un colectivo, desde sus inicios siempre se ha mantenido de esa manera, que lleva una línea crítica completamente, reclamar lo que fue el fraude del 88, o sea, nació gracias, para bien o para mal, de ese fraude, donde Salinas tomó posesión. Entonces ahí fue cuando salió el primer documental de Canal 6 de Julio junto con Video Redes, creo es. Entonces, desde ese entonces, Canal 6 de Julio se ha mantenido vigente justamente dentro del tema político, social, dado a que pues, se ha registrado prácticamente toda la historia política de México desde el 88 hasta la fecha, hasta estas fechas incluso, teniendo incluso rescate de material fílmico, por ejemplo, del 68, del 10 de junio posterior, o sea, es un trabajo completamente de recaudación, información, de grabación, desde el 88 hasta estas fechas, prácticamente sin descansos. Ricardo, cuando uno visita la página web del Canal 6 de Julio, uno cuenta cerca de 79 documentales más o menos, ¿no? De esos, 8 están dedicados al EZLN y 6 a otros movimientos armados, como puede ser LPR, ERPI, etcétera. ¿Por qué ocuparse del tema? La importancia de hacer documentales de estos temas, en este caso de los grupos, organizaciones armadas, era porque en primera se tenía la cercanía con estos grupos, los realizadores, Carlos en este caso, los camarógrafos, tuvieron esta posibilidad de meterse hasta el centro del conflicto, ¿no? Estar en reuniones, estar en las pláticas y tener como toda esta cercanía que es intimidad de esos grupos. Bien, se tiene el conocimiento de que existen estos grupos, pero pareciera que están como en una otredad, ¿no? O sea, no están presentes en la sociedad civil, sino que es como una leyenda, como algo alejado, apartado, que solo sucede en Chiapas, pero que no es tangible para nosotros. Entonces la inquietud del canal pues es traer esto a la sociedad, ¿no? a la gente para que sea de su conocimiento, ¿no? Y tengan pues la oportunidad de ver lo que sucede, no pensar que somos ajenos a esas realidades, ¿no? Sino que están dentro de nuestro país, dentro de nuestro entorno, que no es muy común que se hable de ellos en los medios tradicionales, ¿no? Sino que el Canal 6 de Julio le da seguimiento a eso de lo que no se habla, ¿no? En los medios tradicionales. En el momento cuando salen estos documentales, creo que salieron en 2 partes justamente y en VHS, ¿no? Y se vendían en los puestos de periódico y entonces uno veía la primera parte y luego tenía que esperar a que saliera la segunda y entonces se retomaba y así. Creo que este documental pues es muy interesante porque justamente hace el recuento desde el momento en el que por qué surge, o sea, no solamente del 94 sino un poco antes, y llega hasta el momento de las juntas de buen gobierno, cuando se inauguran los caracoles, bueno, se decreta la muerte de los Aguascalientes y se inauguran los caracoles, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un documento histórico ya a estas alturas del partido, y yo quisiera saber cómo es el proceso de entender el tema, registrarlo, seleccionar el material y narrar, ¿no? La vida de una guerrilla y su impacto en la sociedad. Creo que, como bien ya se mencionó, la importancia de hacer visible este tipo de temas que medios tradicionales no tocan tal vez con la seriedad o con el tiempo suficiente en pantalla. Entre tanto material, creo que la selección que se hizo para el documental es pertinente, es muy concreta, o sea, escogieron puntos muy claves donde se encontraba el suficiente material para que no se saliera nada de contexto.
Entonces, y se desarrollara completamente el discurso que se quería dar. Entonces creo que tanto la selección de material como todo el discurso, todo el guión del documental, explota completamente toda la investigación que se dio anteriormente para la realización del documental, y creo que se dio un buen resultado, y completamente creo que es atemporal ya a estas fechas. Este archivo que tiene el Canal 6 de Julio de movimientos sociales, políticos, del acontecer político de México, pues entiendo surge en 88 y estamos en 2021. Eso quiere decir que estamos pues con 30 años de imágenes que de alguna forma reflejan un sentir muy otro de la sociedad civil. En ese sentido, Ricardo, ¿nos puedes platicar qué es la contrainformación y si en ese sentido este archivo sería un archivo de contramemoria? Para el Canal 6 de Julio es una tarea importante desde su surgimiento, que las personas que ven los documentales, los espectadores, tengan primero esta conexión con el discurso que da los documentales de Canal 6 de Julio, ¿no? Las temáticas, que se sientan envueltos con estas temáticas, con el afán y el propósito de que las personas que lo ven tengan una forma de inmiscuirse en los temas y no sean ajenos para ellos, además de dotarles pues de una información que nosotros consideramos veraz y precisa de cada uno de los sucesos que abordamos, y con una parte de crítica, ¿no? Y con una parte del sentido que nosotros le damos a los documentales, para que la gente genere sus opiniones y no esté solamente apegada a lo que percibe, ¿no? a lo que está por encima, vaya. Entonces, para que las opiniones que se vierten en los documentales sean apropiadas por ellos, y con esto pues generar criterios, ¿no? Generar una conciencia crítica, y que el auditorio o los espectadores tengan la capacidad de poder pues abonar a los temas, y aparte verlos con una visión crítica, y no solamente con lo poco que se puede encontrar, ¿no? Sí, o sea, la línea de Canal 6 de Julio siempre ha sido informada a la población, informada a su audiencia. Nosotros lo hacemos, o el canal siempre ha sido de manera crítica, metiendo comedia incluso, pero siempre dando puntos de vista distintos a lo que hacen, por ejemplo, grandes empresas como Televisa o TV Azteca, por ejemplo. Canal 6 de Julio siempre ha querido eso, darle a la audiencia medios, herramientas, información, para que cualquier persona que vea cualquier documental que se haya realizado por nuestra parte, se le den armas para que tengan su propia conciencia sobre todo el contexto político, social, histórico de México. Pero con tantas horas de información ahí de 33 años, ¿cómo es trabajar en este archivo audiovisual? Dentro del archivo empiezas a ver, tus ojos en la pantalla ven completamente otras cosas, ven muchos más detalles de lo que te pudieron haber contado sobre estos personajes, por ejemplo. O sea, yo nunca me hubiera imaginado con toda la secuencia, por ejemplo, del asesinato de Colosio, el asesinato de Macieu Ruiz, por ejemplo, todo el fraude lo del 2000, el 94, 2006, o sea, son contextos que tú sabes qué pasó, pero al fin y al cabo todos los detalles que hay dentro del archivo son valiosos, o sea, te dan muchos puntos de vista que a simple vista no puedes notar. Para mi punto de vista es algo muy valioso y muy significativo que tiene el Canal 6 de Julio. En esta producción de Zapatistas hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Una es el asunto del recuento, de un recuento pues de cierta forma muy didáctico para entender pues cuál fue la trayectoria que siguió este movimiento hasta llegar a la demanda ya no
más bien ya no a la demanda de autonomía, sino al hacer autonomía, ¿no? La autonomía de hecho. El asunto de poner la cuestión indígena en la mesa nacional, tengo una compañera que en alguna clase decía, en Chiapas empezamos a existir a partir del 94, ¿no? O sea, es un antes y un después. Hoy uno ve el comunicado que hace unas semanas sacó el ZLN. En Chiapas estamos al borde de la guerra civil, ¿no? Está el asunto pues de la militarización que no está resuelta, de la paramilitarización que crece más, la disgregación del tejido social a partir de la entrada de las iglesias, el posicionamiento del narco, el desplazamiento forzoso que no se resuelve y que uno está escuchando en este documental lo que pasó en Poló, lo que pasó con las abejas, lo que pasó en el bosque, y uno lee las crónicas de Moisés Gandhi de hace unas semanas y dice, bueno, pues estamos casi en la misma situación, ¿no? En ese sentido, yo quisiera preguntarte, Ricardo, ¿tú cuál crees que es la vigencia de este documental? Este levantamiento zapatista de 1994 llegó a una sobreexplotación del tema, pero no en cuestión de generar una conciencia de lo que significaba, ¿no? Sino generar una idea de que era más que un levantamiento armado, un mito que empezó a hacerse como menos, digamos, de este lado del país, como más al centro, como que se empezó a desaparecer. Pero justo la tarea del documental yo creo que es recuperar esta importancia que tiene, porque no solamente es un personaje en una época, ¿no? Sino que es un pueblo que como tantos pueblos indígenas sigue en este constante ataque de lo que significa el sistema capitalista y un Estado que reprime todas estas comunidades, ¿no? Luchan por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia. Bueno, hay muchas cosas pues ¿Crees que que sí lo vas a conseguir? Con las armas sí se consigue. El movimiento representaba algo importante, ¿no? Representaba una sorpresa y representaba una esperanza para las personas que lo veían, ¿no? Entonces, yo creo que la vigencia del documental tiene que ser esa, que siga existiendo, no solo en Chiapas, en Chihuahua y en otros estados, sigue existiendo lo que comentábamos en la sobremesa, en la tarde, que sigue existiendo personas que todavía no les llega el cambio de ese levantamiento, ¿no? Que siguen peleando, que siguen luchando, y entonces que tenemos que tener la conciencia de que no es algo lejano y que todavía tiene vigencia a pesar de tantos años que han pasado desde el levantamiento, ¿no? Sí, yo veía algunas imágenes de las marchas, sobre todo de cuando ellos salen, los 1111, la marcha del color de la tierra, y yo pensaba que toda esa energía y esperanza que estaba ahí en las calles, con ese apoyo, me parecía como un momento, como un arcoíris de conciencia, ¿no? Y ahora siento que estamos en un momento muy oscuro del país, y mi pregunta es, pues, ¿qué pasa, no? ¿Cómo recuperamos como esa conciencia? Y pienso que hay una historia, evidentemente, que sigue pasando con los zapatistas después del cierre de este documental, que tiene que ver pues con el caminar las autonomías, todo lo que pasó en la marcha del 2006, cuando se hizo el recorrido, la iniciativa que ahora tienen. Entonces, bueno, quizá hace falta otro documental más actualizado. Pero bueno, antes de cerrar me gustaría preguntar, para ti, ¿qué es el documental? Para mí, bueno, tengo como dos perspectivas. La primera es algo a lo que no pensaba dedicarme hasta que llegué al canal, porque pues, uno sale de la universidad y pues me voy a dedicar a trabajo. Yo quería trabajar en radio y llegué al canal pues básicamente a aprender de los que estaban trabajando mientras yo estaba haciendo mi servicio, y encontré en él como primero encontré la diferencia entre qué es editar y qué es montar, ¿no? En la edición pues haces una edición bonita, que se vea que mientras yo digo rojo salga algo rojo, pero en el canal aprendí que la diferencia entre la edición y el montaje es
algo muy enorme y algo muy significativo que me dio la concepción de que el documental podía ser la capacidad o la facilidad de contar hechos que no son tan fáciles de contar tal vez con otras, más bien que requieren un poco más de cuidado que solamente tomar una foto quizás, ¿no? Y no por eso estoy demeritando los otros recursos, pero en el documental requieres como una atención hacia el discurso, porque tantito una imagen te puede descontextualizar lo que tú quieres decir, ¿no? El discurso que tú quieres dar. Entonces, el documental como que requiere esa importancia o ese cuidado de no salirte de eso que tú quieres explicar, ¿no? Entonces, para mí es eso, como, si tuviera que definirlo en palabras, es como atención y cuidado, ¿no? Para mí creo que el documental es una herramienta que permite expresar muchas circunstancias, muchos hechos, muchas historias que tal vez están ocultas, olvidadas incluso. Creo que en este caso de Canal 6 de Julio, el documental de manera crítica creo que hasta el momento es lo que más me gusta. Que sea todo crítico, que se diga lo que se tenga que decir, sin tapujos de nadie, sin entregarle cuentas a nadie. Y creo que eso, el documental es una gran herramienta para informar, para llevar un mensaje a toda la audiencia, para no dejar que el olvido gane, por ejemplo, en cuanto a verdades históricas, por ejemplo. O sea, creo que es una herramienta completamente indispensable, diría yo. Y para mí es algo pues muy importante, creo. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo esta charla. Agradezco también al Canal 6 de Julio por tener su presencia a través de ustedes.